En el corazón del sistema financiero global, donde se toman decisiones que afectan a países enteros, existe una institución que no solo observa el juego, lo controla. Un banco que ha sobrevivido guerras, crisis, colapsos. Y que, en los momentos más críticos de la historia, no ha caído, ha dominado. Este es JP Morgan Chase. Pero para entender su poder, tenemos que regresar al origen, a un hombre que no solo cambió la banca, cambió el destino de Estados Unidos. Su nombre era John Pierpont Morgan. Finales del siglo XIX. Estados Unidos crecía rápidamente, pero su sistema financiero era inestable. Bancos quebraban constantemente. El dinero no tenía control real. El país avanzaba, pero sin un sistema sólido que lo sostuviera. Y en medio de ese caos, JP Morgan emergió como algo más que un banquero. Se convirtió en el sistema. No era un político. No era un presidente. Pero cuando el gobierno no podía actuar, él lo hacía. En 1895, el gobierno de Estados Unidos estaba al borde del colapso financiero. Las reservas de oro estaban desapareciendo. La confianza en el país se debilitaba. Y entonces, Morgan intervino. Organizó un rescate. Reunió capital privado. Y literalmente, salvó al gobierno de Estados Unidos. Sin elecciones. Sin aprobación pública. Un banquero, rescatando a una nación. Ese fue el momento en que el poder financiero superó al poder político. Y Morgan lo sabía. A partir de ahí, su influencia creció. Controlaba ferrocarriles. Controlaba industrias. Controlaba el flujo del dinero. Y cuando el sistema volvía a tambalearse, él volvía a intervenir. En 1907, una crisis bancaria sacudió el país. El pánico se apoderó de los mercados. Los bancos caían. Las personas retiraban su dinero. El sistema estaba a punto de colapsar. Y otra vez, el gobierno no reaccionaba. Así que Morgan tomó el control. Encerró a los principales banqueros del país en su biblioteca. Y no los dejó salir hasta que acordaron un plan para salvar el sistema. Fue un acto extremo. Pero funcionó. El sistema sobrevivió. Y ese momento dejó una lección clara. Estados Unidos no podía depender de un solo hombre para sobrevivir. De ahí nació la Reserva Federal. Pero incluso con la Fed, el poder de JP Morgan no desapareció. Se transformó. Se institucionalizó. Se volvió más grande, más complejo, más invisible. Décadas después, el banco continuaba creciendo. Fusionándose. Expandiéndose. Absorbiendo otras instituciones. Hasta convertirse en lo que es hoy. JP Morgan Chase. Un gigante financiero. Con trillones de dólares en activos. Con presencia en todos los mercados importantes del mundo. Con influencia directa en decisiones económicas globales. Pero su verdadero poder no está en su tamaño. Está en su posición. JP Morgan Chase está en el centro del sistema. Es el banco de los bancos. El intermediario clave en transacciones globales. El actor que mueve capital entre gobiernos, empresas y mercados. Cuando una gran corporación necesita financiamiento, JP Morgan está ahí. Cuando un país enfrenta una crisis, JP Morgan está involucrado. Cuando los mercados tiemblan, JP Morgan actúa. Pero ese poder también implica riesgos. Y en 2008, esos riesgos se hicieron realidad. La crisis financiera global. Uno de los mayores colapsos económicos de la historia. Bancos quebrando. Mercados cayendo. Millones de personas perdiendo todo. Y en medio del caos,
JP Morgan Chase hizo algo que pocos pudieron. Se mantuvo firme. No solo sobrevivió. Se fortaleció. Adquirió Bear Stearns. Absorbió Washington Mutual. Mientras otros caían, él crecía. Pero no fue suerte. Fue estrategia. Fue preparación. Fue poder. Sin embargo, el banco no salió ileso. Multas. Investigaciones. Críticas públicas. El sistema financiero estaba bajo la lupa. Y JP Morgan era uno de sus principales símbolos. Pero una vez más, se adaptó. Reestructuró. Se fortaleció. Y avanzó. Hoy, JP Morgan Chase no es solo un banco. Es una infraestructura. Un pilar del sistema financiero global. Procesa trillones de dólares diariamente. Opera en más de 100 países. Y tiene una influencia que pocos comprenden completamente. Su CEO, Jamie Dimon, es considerado uno de los hombres más poderosos del mundo. Cuando habla, los mercados escuchan. Cuando advierte, los gobiernos reaccionan. Porque en el mundo moderno, el poder ya no está solo en la política. Está en las finanzas. Y JP Morgan Chase domina ese territorio. Pero el mundo está cambiando. La tecnología está redefiniendo el dinero. Blockchain. Criptomonedas. Finanzas descentralizadas. Un nuevo sistema que busca eliminar intermediarios. Un sistema donde bancos como JP Morgan ya no serían necesarios. Y eso representa una amenaza. Pero también una oportunidad. Porque si algo ha demostrado JP Morgan a lo largo de su historia, es su capacidad de adaptarse, de evolucionar, de mantenerse en el centro, sin importar cómo cambie el juego. La pregunta no es si el sistema cambiará. La pregunta es, ¿quién controlará el nuevo sistema? Y si la historia sirve de guía, JP Morgan Chase no solo participará, intentará liderarlo. Porque desde su origen, desde aquel hombre que salvó a un país con capital privado, hasta la institución que hoy mueve el dinero del mundo, una cosa ha permanecido constante: el control. El control del capital. El control del riesgo. El control del sistema. Y en un mundo donde todo depende del dinero, controlar el dinero es controlar el poder. JP Morgan Chase no es solo un banco. Es una fuerza. Una fuerza que ha moldeado el pasado, que define el presente y que probablemente influirá en el futuro. Porque al final, la verdadera pregunta no es cuánto dinero tiene un banco. La verdadera pregunta es, ¿cuánto poder ejerce? Y en ese juego, JP Morgan Chase sigue estando en la cima.